Buenos días a todos, mi nombre es Emilia Larios. Les doy la bienvenida a nuestro webinar de combinación de escaneo 3D y medición táctil. Como bien saben, hay muchas aplicaciones complejas de metrología que requieren la combinación de escaneo y medición táctil. Los sistemas Atos de GOM son capaces de escanear y medir por contacto mediante un palpador, el cual es un excelente complemento ya que no requiere hardware adicional. Por favor, les pedimos que en el transcurso del webinar apaguen sus micrófonos y al final daremos un tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Sin más, comenzamos. La medición con palpador o TouchPro nos permite medir líneas, puntos y geometrías. Pueden utilizarse las distintas cabezas y mangos del palpador para mediciones directas sobre el objeto de medición y para operaciones de medición respecto al CAD. En este webinar les explicaremos cómo medir con palpadores y qué operaciones de medición pueden realizarse con un palpador. El sistema de medición debe de conocer la posición del sensor respecto al objeto de medición. Una vez el sensor ha registrado al menos 3 puntos de referencia sobre el objeto de medición, el sensor está orientado en el sistema de coordenadas. El software identifica el palpador GOM mediante la combinación específica de puntos de referencia sobre el mango del palpador. Como podemos ver en las imágenes, del lado izquierdo el escáner está identificando los 3 puntos como mínimo sobre la pieza y del lado derecho el escáner identifica los puntos que tiene el palpador y sabe con esto qué palpador es. Antes de realizar una medición con palpador, tenemos que calibrarlo. El software calcula la posición de su cabeza mediante los puntos de referencia sobre el palpador. El software conoce el centro de la esfera de contacto y durante la medición con el palpador, el software calcula la posición del elemento geométrico, basándose en las posiciones 3D del centro de la esfera de contacto. Es importante mencionar que se debe calibrar el TouchPro en cada uno de los proyectos que realicemos. Nosotros podemos realizar 2 puntos de mediciones con el palpador. La primera es la medición directa, que son las mediciones que podemos realizar sin contar con información CAD. Y la segunda, como vemos en la imagen en pantalla, es la medición guiada, en donde nosotros sí contamos con información CAD. Además, tenemos que considerar algunos prerequisitos para poder medir con un palpador. El principal requisito es el hardware, que para realizar la combinación de escaneo 3D y medición táctil necesitamos un sensor estereocámara de GOM, como por ejemplo un Atos Triple Scan, un Atos Compact Scan, Atos Core o Atos Capsule, y solo medición táctil con los equipos Aramis 3D o Pontos. También necesitamos contar con el palpador GOM o TouchPro, y en cuestión de requisitos de software, para los equipos Atos necesitamos el software Atos Professional, para el equipo Pontos, Pontos Live y el equipo Aramis, Aramis Professional. En estos 3 softwares tenemos que tener habilitado el módulo Live para que nuestro palpador pueda funcionar. Tenemos algunos elementos que debemos de considerar para realizar una medición con palpador. En primera instancia, el objeto de medición está dotado de marcadores de puntos de referencia, como podemos verlo en la imagen. Ahora bien, los puntos de referencia del palpador no deben formar parte de la nube de puntos de referencia del molde en este caso. Esto lo podemos lograr teniendo cuidado de no dejar cerca el palpador cuando realicemos la digitalización del objeto. El segundo punto a considerar es que al realizar mediciones con el palpador, los puntos de referencia deben ser visibles al sensor, es decir, no estar cubiertos durante la medición. En caso contrario, el software no puede definir la posición del palpador. La medición con palpador suele utilizarse para realizar operaciones difíciles de medición. Con los palpadores pueden capturarse áreas difíciles o imposibles de alcanzar con la técnica de medición sin contacto. Tales áreas son como, por ejemplo, alcanzar orificios profundos,
zonas ocultas o también de difícil acceso como cavidades internas. Podemos utilizarlo en distintas aplicaciones como ajuste de dispositivos, medición de primitivas, medición rápida de puntos individuales, etc. Eso es como lo vamos a ver a continuación en la práctica. Antes de pasar con el ingeniero a la sesión práctica, no quiero retirarme sin recomendarles visitar nuestra página web, en especial nuestro nuevo apartado de webinars, en donde podrán encontrar todos los webinars que hemos realizado con una breve descripción y su video. También pueden encontrar información de los equipos GOM y software CAD/CAM que representamos. Sin más por el momento de mi parte, le doy la palabra a mi compañero, el ingeniero Everardo González, quien realizará una demostración en vivo del uso del palpador o Touch Pro. Les pido un poco de paciencia en lo que realizamos el cambio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al área práctica de este webinar. Voy a empezar mostrándoles el equipo con el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con un volumen de medición 500, triple scan. Vamos a trabajar con una pieza de fundición, un monoblock. Vamos a trabajar con la mesa giratoria y lo más importante, vamos a trabajar con dos variaciones del Touch Pro. El primero es el modelo PM5 y el segundo modelo es una variación de este mismo palpador con una extensión y un ángulo al final de la cabeza. Bueno, les comento rápidamente el proceso que voy a seguir ahorita. Va a ser bastante similar al que normalmente se hace. Voy a recabar información y voy a hacer la inspección. En este momento voy a recabar los puntos de referencia. Voy a empezar en el espacio de trabajo de Digitize y procedo al levantamiento de puntos de referencia. Esta ventana que aparece acá es una característica nueva, la versión 2017, donde en base a la temperatura de calibración y en base a la temperatura de trabajo hace una compensación. Si nosotros calibramos a 22 grados y estamos trabajando a 24, por ejemplo, hace esa compensación. Le voy a dar a aceptar y voy a empezar a hacer el levantamiento de puntos. El levantamiento de puntos va a ser de manera similar al levantamiento de información. Vamos a tener que ver los 3 puntos comunes entre una toma y otra para hacerlo de manera correcta. Una vez levantados los puntos de referencia, vamos a proceder a lo que es la alineación. Vamos a hacer lo que es una alineación 3-2-1. La alineación 3-2-1 la vamos a hacer para visualizar el palpador, el trabajo del palpador. Y bueno, para hacer esta alineación necesito 3 puntos que me van a definir un plano Z, 2 puntos que me van a definir un eje Y y un punto que me van a definir nuestro origen de coordenadas. Voy a ocultar el CAD. Como pueden ver, en mi pantalla yo ya tengo mi constelación de puntos que están sobre la pieza. Voy a proceder al levantamiento de puntos para hacer mi alineación. Me voy a pasar al espacio de trabajo de Live. Este espacio de trabajo me va a permitir hacer lo que es la definición de los elementos con que voy a trabajar, con qué Touch Pro voy a trabajar, sus características. También voy a poder hacer lo que es el tracking, que anteriormente ya se ha visto en los webinars. Y voy a utilizar un principio de medición que se llama Touch Ball Center Point. Este principio de medición me va a determinar el centro de la esfera de mi palpador. Voy a utilizar el palpador PM5 sin la extensión. Voy a colocar el palpador sobre la pieza, haciendo contacto entre la esfera y la pieza. Y una vez que yo ya tengo en la vista de mi volumen de medición el palpador, voy a hacer un levantamiento de ese punto. Como pueden ver, el levantamiento de puntos es bastante rápido. Esta advertencia me sale porque no ve los suficientes puntos de referencia del palpador. Le doy a aceptar. Vuelvo a hacer la medición, no hay problema. Voy a levantar un poco el sensor para que no nos cause este problema. Ahí está. Ok.
Y a ver, un punto por acá. Ok. Y quedamos que iban a ser 3 puntos para definir nuestro plano Z, 2 puntos para definir la dirección de mi eje Y, y un punto para definir mi origen de coordenadas. Si ven la pantalla de mi monitor, en la parte superior derecha aparece un recuadro que dice Center Point y me aparecen 3 coordenadas, X, Y, Z, que serían el centro de mi esfera, y si yo le muevo, se va actualizando de manera automática. Cabe señalar que estas coordenadas que me está marcando no son las coordenadas de mi elemento CAD, son las coordenadas que me va a generar la primera medición. Le doy crear y aceptar. Listo. Y procedo a hacer la alineación. La alineación dijimos que va a ser 3, 2, 1. Voy a seleccionar los puntos conforme fue el orden de la creación. 3, 4, 5. Y después le voy a dar el valor de la compensación. Vamos a dar a aceptar. Bueno, ¿cómo puedo saber si mi alineación fue de manera correcta? Lo que yo puedo hacer es hacer una toma, un levantamiento de información. Voy a mostrar mi elemento CAD. Y aquí parece que la dirección de mi eje, de mi plano Z, era hacia el otro lado. Pues no hay problema, solamente lo selecciono. Otra vez la alineación, le doy F4, la modifico y listo. Y automáticamente me va a hacer el empalme de mi elemento nominal contra mi elemento real. Voy a ocultar la toma y voy a seguir con este proceso. Una vez que ya tengo mi alineación, yo en mi plantilla tengo precargados lo que son algunos elementos nominales que quiero comprobar. Tengo 2 cilindros, tengo un plano y tengo la distancia entre la intersección del cilindro con el plano. La creación de estos elementos nominales fue de manera tradicional, por así decirlo. Nos fuimos a construir, seleccionamos el elemento, por ejemplo un cilindro, y lo calculamos sobre el elemento nominal. De esa manera fue como yo creé estos elementos. Lo único que va a cambiar acá es que el concepto de medición ya no va a ser de fitting point, porque yo no voy a tener una malla con la cual hacer la comparación, sino que voy a generar puntos para que yo pueda hacer esta inspección. Entonces selecciono el elemento o los elementos y le asigno el concepto de medición de touch proof. Y si se dan cuenta, me sigue marcando una advertencia, que es porque todavía no tiene información con la cual hacer la comparación. Lo siguiente que voy a hacer va a ser ese levantamiento de información mediante el touch proof. Para hacer ese levantamiento de información, yo puedo irme a un concepto de medición que se llama Guided Touch Proof. Este concepto de medición lo que me va a hacer es rastrear la posición de mi palpador, y cuando el palpador esté cerca de un elemento nominal, me lo va a indicar mediante una proyección en mi elemento real. Voy a pasar el palpador cerca de un elemento nominal. Una vez que me reconozca el palpador, me va a decir, aquí hay un elemento nominal cercano, y me va a hacer la proyección.
Si pueden ver, esas franjas que proyectó sobre el cilindro, lo voy a hacer de este lado. Esa proyección quiere decir que ahí está el elemento de plano. Voy a comenzar con esta parte, con el cilindro. Ya me hizo la proyección. Le voy a dar medir y automáticamente se va a abrir el diálogo donde yo voy a poder ingresar los puntos y procedo al levantamiento de puntos. Lo que se recomienda a la hora de hacer el levantamiento de puntos es que se tenga un muestreo de manera grande, por así decirlo. Por ejemplo, con este palpador, yo solamente puedo alcanzar los puntos de la parte superior de mi cilindro. Voy a utilizar el segundo palpador con ángulo. Con este palpador yo puedo llegar más abajo. Ya lo reconoce. Puedo hacer la combinación de palpadores para el levantamiento de información. Y listo. La ventana de mi creación del cilindro me marca que yo levanté 7 puntos y me marca un valor de desviación. Este valor de desviación me va a representar qué tan bien hecha está mi pieza y qué tan bien fue el levantamiento de puntos que yo hice. Voy a hacer tan solo un ejemplo para ver qué pasaría si yo levanto un punto aleatorio, por así decirlo, que no está tocando mi pieza. Ahí no está tocando la pieza. Y vean, 8 puntos y desviación de 1.8 milímetros. Le voy a dar regresar, aceptar. Ahora voy a hacer el levantamiento de puntos del cilindro 1. Y bueno, también puedo utilizar lo que es la retroproyección de manera automática. Selecciono el elemento en mi ventana 3D. Selecciono la herramienta proyectar elemento en el objeto de medición. Y si se dan cuenta, en la vista de la cámara me hace una proyección del elemento. Una vez que yo ya tengo identificado este elemento, desactivo la retroproyección y procedo al levantamiento de información. Como pueden ver, a los puntos de referencia de mi palpador no los identifica con un ID. Es lo que les comentaba a mi compañera hace rato, que los puntos del Touch Pro no deben de formar parte de la nube de puntos de mi pieza. A ver. Y aceptar. El siguiente elemento que voy a hacer el levantamiento de puntos va a ser el plano. Para generar un plano, el mínimo de puntos que necesito de tener son 3. Pero bueno, siempre se recomienda hacer un muestreo más grande, no solamente 3 puntos. Ok, listo. Le voy a dar crear, aceptar. Y como pueden ver, utilizando solamente el Touch Proof, yo puedo hacer la inspección de varios elementos nominales, de varios de sus geometrías, de radios. Y no solamente eso, puedo aplicar mediciones del tipo GD&T. Esta es una vista seccionada del elemento nominal.
Y como pueden ver, aquí está el cilindro 1 y estamos midiendo lo que es la cilindricidad. Podemos verlo inclusive en escala de colores. Estos fueron los puntos que yo tomé. Y en la escala de colores me dice que tengo una desviación de 0.91. Y toda esta inspección que yo acabo de hacer, yo puedo exportarla. Pues como normalmente se hace el reporte en una tabla, en una página de reporte. Por último, vamos a ver otro concepto de medición. Nos vamos a regresar al espacio de trabajo de Live, que se llama desviación del CAD mediante el touch proof. Lo que va a hacer este concepto de medición es que me va a generar un punto en mi malla real, bueno, en mi pieza real, y lo va a comparar con el elemento nominal. Esta es una vista seccionada. Este es el mismo monoblock que tengo acá. Voy a utilizar el touch proof con ángulo, con extensión. Y tan pronto como reconozca la constelación de puntos del touch proof, me va a hacer una visualización. Aquí voy a levantar un punto. Voy a levantar un punto en cada cilindro. Y solo para demostrar que no es necesario tener los elementos estáticos. No es necesario que mi pieza esté fija, que mi sensor esté fijo. Yo puedo moverlo y gracias a la constelación de puntos conocida de la pieza, yo puedo saber exactamente dónde está mi touch proof, sin importar que la pieza se mueva. Incluso puedo hacer el seguimiento en tiempo real del touch proof. Ahí está, ya lo reconoció, yo lo muevo y automáticamente se actualiza. Ever, ¿podrías repetir esa parte pero con la vista de tu cámara? Es que no podemos ver tu cámara. ¿No pueden ver mi cámara? No. Ahora sí. ¿Ya? Listo. Ok, una disculpa. Ok, vamos a repetir otra vez. Muchas veces tenemos estos tipos de geometrías con barrenos demasiado profundos que difícilmente o es casi imposible hacer el levantamiento de información con sistemas ópticos. Lo que podemos hacer en estos casos es utilizar lo que es el touch proof con una extensión, que va a ser el caso. Y como les comentaba, en cuanto la constelación de mi número de puntos del palpador aparece en el volumen de medición de mi sensor, me va a hacer la visualización. Ok. Y puedo hacer el levantamiento de información. Si pueden ver, me va a agregar una etiqueta con la desviación que yo tengo exactamente en ese punto. Estos datos de la desviación yo puedo agregarlos a mi reporte y hacer la exportación en PDF. Bueno, con esta parte damos por finalizado la parte práctica. Muchas gracias, ingeniero Everardo González. Ok, pues les doy un agradecimiento por habernos acompañado en este webinar y les estaremos informando de nuestros futuros webinars. Muchas gracias por su atención.